Este niño tímido que se lamenta por no poder evitar un gol y abraza a su oso de peluche durante cada partido, todavía no lo sabía, pero estaba destinado a cambiar para siempre lo que significa ser arquero en el fútbol. Manuel Neuer nació en Alemania, en Renania del Norte. El fútbol no era un sueño, era parte de su vida, pero mientras otros soñaban con hacer goles, él eligió evitarlos. Pero antes de cada partido había algo que nunca le faltaba. No eran los guantes, los botines o el balón, era su oso de peluche. Neuer lo abrazaba como si fuera su único defensa, mucho antes de convertirse en uno de los mejores del mundo, pues el niño que necesitaba un oso para sentirse seguro terminó convirtiéndose en el arquero que le dio seguridad a toda una nación. En el 2004 firmó su primer contrato profesional. A sus 18 años, Manuel Peter Neuer, un chico de 1,93, ya estaba en el arco del Schalke 04. 2 años más tarde, ya era titular indiscutible, regalando impecables actuaciones. En el 2008, el chico de 20 años ya debutaba en la Champions, siendo el héroe en los octavos de final, pues el Schalke se impuso en la tanda de penales ante el Porto, deteniéndose en dos disparos de Bruno Alves y Lisandro López, avanzando a la siguiente ronda, pero cayendo ante el Barcelona. Neuer se estaba ganando el respeto de un continente, evitaba que distintos cañonazos entren al arco, ponía orden en defensa y tenía un juego de pies dignos de un experimentado y habilidoso jugador de campo. Ahora el primer reto a nivel de selección era Sudáfrica 2010. La escuadra teutona, que se caracterizó por tener a grandes guardametas en los últimos mundiales como Lehmann y el gran Oliver Kahn, pasaba por un cambio generacional y la responsabilidad de defender el pórtico cayó en un joven Neuer que demostró gran seguridad y reflejos, dejando su valla invicta en 2 ocasiones y solo concediendo un gol en la fase de grupos. Alemania avanzaba y dejó en el camino a potencias como Inglaterra y Argentina. Precisamente ante los británicos se notó su viveza, pues en el disparo de Lampard él jugó rápido, pues notó que no habían marcado el gol. Ante la Argentina de Maradona y Messi dejó su barco en cero. En su primer mundial ya estaba encaminado a semifinales, pero un portentoso cabezazo de Puyol lo dejó fuera de carrera. Alemania y Neuer se despedían de Sudáfrica con la medalla del tercer lugar. Ahora daría el gran salto, siendo fichado por un gigante de Europa, pues el Bayern Múnich lo incorporaría a sus filas. Bueno, era de esperarse, luego de afianzarse en el arco alemán en Sudáfrica, y sus impecables actuaciones con los mineros daban motivos de sobra para pensar que habían encontrado al nuevo Oliver Kahn. En su primera temporada con los bávaros dejó una buena impresión, consolidándose rápidamente como titular, siendo pieza clave para que el Bayern Múnich llegue a la final de la Champions 2012, sobre todo en semis, donde contuvo los disparos de CR7 y Kaká. El Bayern jugaba su segunda final continental en menos de 3 años, pues ya habían caído ante el Inter en el 2010. La defensa bávara no pasó muchos apuros ante el Chelsea. Cuando el gol de Müller hizo estallar a la afición alemana, parecía que todo estaba escrito. Pero un certero cabezazo de Drogba puso el empate. Todo se definiría desde los 12 pasos. Neuer se pondría el traje de Superman de nuevo, primero deteniendo el disparo de Mata y luego ejecutando con gran maestría su lanzamiento. Manuel estuvo inmenso, pero Peter Sech lo estuvo aún más, deteniendo 2 disparos, y es Drogba el que derrumbó sus sueños de alzar la orejona.
La derrota fue un golpe durísimo para Neuer y para el equipo. Perder una final de Champions en su propio estadio parecía una herida difícil de superar, pero lejos de rendirse, el equipo usó esa decepción como combustible para arrasar en la siguiente temporada. Con Neuer como referente, el Bayern regresó más fuerte, arrasando en la Bundesliga y Copa Alemana, y en la Champions avanzó de manera rotunda, demostrando que estaba decidido a escribir una historia diferente. Aquella noche amarga en Múnich no marcó el final de un sueño, fue el comienzo de su revancha. Y si en la edición anterior había dejado en el camino al Real Madrid, ahora el otro gigante de España sería su víctima, pues Barcelona cayó ante ellos. Manuel jugaría su segunda final de Champions, esta vez ante el Borussia Dortmund, que contaba con Robert Lewandowski, Marco Reus e Ilkay Gundogan como los más poderosos referentes del ataque. El Borussia estuvo más incisivo, pero cada intento encontraba las manos firmes de Manuel, que con todo tipo de reacciones y reflejos felinos defendió su pórtico con uñas y dientes. Una excelente jugada colectiva se ejecuta, un desborde de Robben coloca a Mandzukic en una posición inmejorable, el croata le empujó y puso el primero del partido. La alegría no duró mucho, pues se decretó la pena máxima. A Neuer solo le faltaba atajar el penal, pues ya había realizado paradas importantes, pero Gundogan eligió un lado y Neuer otro. Todo igual, pero no se iba a repetir la historia, pues Arjen Robben rompió la igualada y con una gran actuación del guardameta, la orejona se iba con el Bayern, sacándose el clavo de la final anterior. Mientras mantenían una hegemonía en el torneo doméstico, la historia de Chelsea con el Bayern tenía un capítulo más, pues unos meses después ambos equipos volvieron a encontrarse, con Guardiola y Mourinho en los banquillos. Bayern y Chelsea disputaban la final de la Copa de Europa. El recuerdo de la Champions del 2012 seguía presente para Neuer, que veía este partido como una oportunidad de revancha. Neuer no pudo contener los disparos de Torres y Hazard. Tras el empate a 2, todo se definía por penales. Ahí apareció Manuel Neuer, el alemán detuvo el lanzamiento de Lukaku, dándole al Bayern Múnich una victoria muy especial frente al mismo rival que les arrebató la Champions hace un año. Tras conquistar Europa con el Bayern, tomarse su revancha con el Chelsea y obtener el Mundial de Clubes, Neuer llegaba al Mundial de Brasil 2014 en el mejor momento de su carrera. Alemania aterrizó en las tierras cariocas como una fuerte candidata. En la fase de grupos, Neuer mostró gran seguridad bajo los tres palos y además porque era considerado uno de los mejores del mundo. No solo evitaba los goles, también tenía un buen pie, lo que lo hacía parecer un líbero más. Su selección con 7 puntos y 2 goles en contra avanzaba en la fase de grupos. En los octavos de final, Alemania enfrentó a Argelia, en un partido que se complicó más de la cuenta, pues los africanos no fueron tarea fácil. Pero Manuel tuvo una espectacular actuación, abandonando su arco constantemente para cortar los ataques rivales, siendo un defensor más. Su velocidad y lectura del juego le impidieron a Argelia imponerse. Los teutones avanzaban y su arquero se consolidaba como uno de los mejores del campeonato. Francia en cuartos no pudo anotarle pese a contar con Benzema y Griezmann en la ofensiva. La semifinal los pondría frente a los anfitriones. El resultado ya todos lo sabemos, una goleada histórica, sin muchos inconvenientes. Alemania jugaría la final en Brasil ante la Argentina de Lionel Messi.
El partido fue muy igualado, ambas selecciones tuvieron oportunidades para marcar. Manuel Neuer volvió a mostrar su calidad. Sus intervenciones decisivas ayudaron a mantener en cero su arco, aunque para eso se tuvo que llevar al Pipa en el camino. Cuando parecía que el título se definiría desde los 12 pasos, un desborde de Schürrle acabó con un control de Götze, y este definió con gran categoría al minuto 113. Los germanos sumaban su cuarta estrella en tierras cariocas. Neuer fue una de las grandes figuras del torneo y recibió el Guante de Oro como mejor portero del certamen. Y revolucionando el puesto, pues demostró ser el guardameta más completo del mundo. La seguridad que transmitía, los reflejos felinos, su mano de acero y su excelente juego con los pies fueron las características que hicieron llevar la posición de arquero a otro nivel, manteniéndose en la élite del viejo continente, y con el Bayern Múnich fueron los protagonistas de la Bundesliga cada temporada. El idílico 2014 no había terminado, pues compitió con los dos monstruos que habían dominado el deporte rey en los últimos años, siendo finalista en la entrega del Balón de Oro. No se impuso, pero los distintivos individuales no paraban de llegar, siendo galardonado como portero del año en la UEFA en más de una ocasión. Sin embargo, no todo fue éxito. En el 2018, Alemania llegó como campeona defensora, pero fue eliminada en fase de grupos tras caer ante México y Corea del Sur, siendo una de las mayores sorpresas en la historia de los mundiales. Neuer regresaba de una lesión, era un referente y uno de los mejores en el puesto, pero no pudo evitar una eliminación temprana de la escuadra bávara. De todas formas, el destino no sería ingrato con él, pues le tenía reservado otro momento de gloria en su carrera, pues como capitán del Bayern en el 2020, año de la pandemia del COVID-19, alzó su segunda orejona al imponerse por la mínima ante el PSG, donde ni Neymar y Mbappé lograron penetrar el arco alemán. Y donde Neuer demostró por qué es uno de los mejores guardametas de todos los tiempos. En sus últimos años, él se mantuvo en la élite, superando lesiones, manteniéndose como referente del Bayern y de Alemania. Incluso en esta última Champions demostró su jerarquía con grandes intervenciones. Si bien el PSG pudo más, su experiencia y liderazgo le valieron un llamado a su selección para disputar su último mundial y tratar de sumar la quinta estrella a su escudo. Más que un campeón del mundo, dos veces campeón de la Champions, titular en uno de los Bayern más dominantes de la historia y múltiple mejor arquero del mundo, sus reflejos, manos firmes y buen toque de balón fueron las características que cambiaron para siempre el puesto de arquero y lo convirtieron en una inspiración para la nueva generación y uno de los nombres imborrables en la historia del fútbol.